buenas noches. Empezamos un capítulo más del programa Conflictos. Hoy tenemos un invitado de lujo, el presidente electo Santiago Peña. El pasado 30 de abril, en las elecciones generales, salió ganancioso. Los temas que vamos a tocar hoy, muy interesantes, muy importantes: salud, educación, seguridad y otros temas también. Por supuesto, aquí en Conflictos, ya venimos. En Conflictos, todos los viernes a las 21 horas, traemos a la pantalla, con responsabilidad y contundencia, los temas de interés, con sus referentes protagonistas. Conflictos, somos tus ojos, tus oídos y tu voz. Bueno, y le damos la bienvenida al presidente electo Santiago Peña, que nos honra, nos privilegia con su presencia aquí en los estudios de C9N. Repito, estamos en vivo y en directo. Muy buenas noches, presidente, bienvenido. Muy buenas noches, Rodolfo. Un placer estar en esta nueva entrega de un programa contigo. Un saludo grande para toda la audiencia, a la producción, a la amiga Marlucy y toda la gente atrás de cámaras. Presidente, una evaluación pequeña antes de entrar en tema de lo que fueron las elecciones. Un triunfo contundente de la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado, y en segundo lugar la Concertación liderada por Efraín Alegre, y en tercer lugar el voto bronca. Habló el voto bronca, representado por Paraguayo Cubas. Aproximadamente 700.000 personas votaron por Paraguayo Cubas. ¿Qué opinión te merece y qué reflexión cortita, si puedes decirnos, acerca de las elecciones pasadas? Nos preparamos para esto. Claramente uno nunca puede anticipar el resultado porque depende del ciudadano, de cómo percibe, pero claramente nosotros trabajamos para que sea la mayor victoria en la historia del Partido Colorado. Fue efectivamente la mayor victoria, la mayor diferencia, mayoría en ambas cámaras del Congreso. Conquistamos 15 de las 17 gobernaciones, mayoría 60% de todas las juntas departamentales a nivel nacional. Y el efecto de Payo Cubas, más que el voto bronca, claramente él supo capturar, pero es ese tercer espacio, el tercer espacio que lo tuvo Guillermo Caballero Vargas con el Encuentro Nacional en los 90, fue el espacio que luego lo conquistó Pedro Fadul con Patria Querida, luego vino Fernando Lugo con el Frente Guazú, que duró prácticamente 10 años y desapareció en estas elecciones. Y fue Paraguayo Cubas el que fue capaz de capturar ese tercer espacio, el que no quiere al Partido Colorado, el que no quiere al Partido Liberal, y finalmente busca una tercera opción, una tercera vía, y él supo capitalizar ese voto de un tercer espacio. Realmente muy contento con el resultado. Fue una campaña larga, intensa, desgastante, pero finalmente el resultado fue contundente, que es lo que también es necesario para que haya tranquilidad después de las elecciones. ¿Qué papel jugó Fuerza Republicana, liderada por Arnoldo Vins, dentro de la campaña de la ANR? Arnoldo fue un gran actor, yo te diría que fue un protagónico. Nos sentamos a los pocos días de terminar las internas con Arnoldo y yo le planteaba lo siguiente: mira, en el 2008 hubo un efecto muy trágico para el partido, la caída del partido por traiciones, divisiones. Hagamos el intento que esta sea la campaña donde prevalezca la unidad, donde haya realmente un trabajo como nunca antes se hizo, y probemos a ver si esto puede permitir que sea una gran victoria. Y efectivamente tenemos estos dos episodios: uno, la división, el partido cae; otro, la unidad total, donde trabajaron tanto el candidato ganador con el candidato perdedor, y tuvimos la mayor diferencia en la historia del Partido Colorado. Creo que esto queda como una enseñanza para el futuro, y Arnoldo efectivamente fue determinante en ese proceso. Quiero decirle a la audiencia acerca de los archivos que quedan en todos los lugares, y eso no es una excepción aquí en televisión. ¿Qué ocurría aproximadamente hace un mes y medio? Pero antes de mostrar este material cortito, que le pedía a la querida Ana Díaz que nos busque, cuando yo le tenía de invitado al doctor Horacio Galeano Perrone en este mismo set, hace mes y medio aproximadamente, en este programa Conflictos, y le hacía una apuesta a Horacio Galeano Perrone. Apuesta que Horacio Galeano Perrone no me aceptó. ¿Y yo qué le decía respecto a lo que iba a ocurrir si ganaba Santi Peña
o si ganaba Efraín Alegre, que eran las dos personas que tenían la posibilidad de poder ganar las elecciones el pasado 30 de abril. ¿Quieren ver qué yo le decía? A ver, producción, por favor. Yo te quiero hacer una apuesta. Si gana Santi Peña, Efraín no le va a llamar a reconocer el triunfo. Te hago una apuesta. No quiero apostar. Si gana Efraín Alegre, Santiago Peña le va a llamar. ¿Sí? Repito, yo no soy ista de nada ni de nadie, pero eso no me va a quitar el micrófono que yo diga la verdad de lo que yo creo. No quiero apostar. ¿Pero qué crees vos? Porque también pienso lo mismo que pensaba. Es lo que decía, no te quiero apostar porque yo pienso lo mismo que estás diciendo vos. Dicho y hecho, hasta hoy Efraín no reconoce la victoria y bueno, yo quiero saber, y después ya paso a esta página, ¿verdad? ¿Quién le asesora a Efraín Alegre? Yo repito, no soy hista absolutamente de nadie. Estuvimos en Radio Ñandutí, nunca nos bajaron línea. Estuvimos en Radio 1 de Marzo, nunca nos bajaron línea. Tenemos el diario digital El Poder. Obviamente todos los periodistas que trabajan ahí tienen el campo libre de decir solamente la verdad. Y en este programa, Conflictos, el día que llegué hablé con Marcelo Fleitas, a quien lo aprecio y mucho. Le dije, vamos a tener un programa, esta es la propuesta que tenemos. Y me dijo, Rodolfo, adelante con tu equipo. Nosotros no bajamos línea absolutamente. Dicho esto, considero que el Paraguay necesita imperiosamente la paz, el trabajo, la unión. Pero ya cada líder sabe qué hacer y así les va también. Bueno, seguimos, presidente. Respecto a la educación, ¿qué va a hacer tu gobierno? Nos enteramos que en el año 2017, cuando eras ministro de Hacienda, liderabas un master plan para la educación. Tengo entendido que viceministra de Economía era la doctora Lea Jiménez. Sí. Y finalmente eso se truncó en el año 2018, no se pudo llevar a cabo. Quizás es el momento adecuado para llevar a cabo. Se inició, lastimosamente se desvió en el camino. La idea, y yo como presidente, aparte de ser ministro de Hacienda, era presidente del Fondo de Excelencia de la Educación, que financia proyectos para poder tener un impacto en la educación de los niños. Yo le decía a los miembros del comité público-privado, le decía, estos fondos se van a acabar, son los fondos que vienen de la venta de energía, el excedente de Itaipú, en la medida que Paraguay consuma la energía, se van a agotar estos recursos y tenemos que pensar en cuál va a ser el rol de la educación, cómo vamos a transformar la educación para que los niños realmente aprendan. Nosotros tenemos un sistema que lastimosamente no le permite aprender las competencias para poder competir a nivel internacional o a nivel local. Entonces se inició ese proceso de transformación, se creó un consejo público-privado y lastimosamente ya nos agarró con el cambio de gobierno, el ministro que designó el gobierno. Lastimosamente hubo mucho conflicto, mucha pelea interna y se desvió un poco del objetivo. Las dos organizaciones, la Universidad de Columbia, la Universidad de Chile, que estaban trabajando en la evaluación de análisis, no pudieron terminar su análisis. Lastimosamente hubo muchos conflictos, después ya entró toda esta agenda, la discusión sobre la ideología de género, este tema también que es muy sensible para los padres, no se le daba participación a los padres. Así que la idea que yo tengo es retomar este proceso de mejora de la educación. Podemos cambiarle el nombre de transformación, lo que nosotros necesitamos es que el niño que entra al sistema público, primero que entre lo más rápido posible, eso quiere decir en las guarderías gratuitas, ya que pueda haber un mecanismo de poder estimular tempranamente, aparte de darle la oportunidad a las madres que puedan estudiar, que puedan trabajar, pero que el niño tenga una estimulación desde lo más temprano posible, cuando llega al preescolar, al primer grado, que realmente ya pueda aprender mucho más rápido, y cuando llega a la edad de los 15 años, que es cuando se evalúa realmente las competencias. El mecanismo de PISA se evalúa con niños de 15 años a nivel mundial, y lo que quiere saber es cuánto entiende lo que lee un niño, o cuál es la capacidad de poder resolver un problema matemático, y ahí los resultados son muy malos. Entonces nosotros necesitamos tener un ambiente propicio en términos de infraestructura, tenemos que tener docentes que estén bien remunerados, que estén bien preparados, que tengan las herramientas tecnológicas y pedagógicas para poder enseñar y que haya realmente también un mecanismo donde los niños puedan ir
a centros educativos de primer nivel. ¿A qué me refiero con esto? El Paraguay es un territorio muy grande. Nosotros no podemos pretender que el niño tenga la escuela a 100 metros. Nosotros tenemos que también llevarle el niño a la escuela a través de un sistema de transporte público, como funciona en otros países del mundo. El Paraguay tiene un territorio muy grande. ¿Y cómo hacemos, presidente, para conseguir eso? Y Rodolfo, nosotros en la década de los 90 teníamos el desafío de la cobertura. No había escuelas. Y salimos a construir escuelas y salimos a contratar docentes. O sea, lo hicimos porque el enfoque era ese. Ahora tenemos que cambiar el enfoque. Ahora lo que necesitamos es que sean maestros bien remunerados. Tenemos ya en algunas áreas, todavía nos falta, principalmente en la educación inicial, tenemos una carencia, un déficit de maestros. Entonces tenemos que generar los recursos. ¿Y los recursos dónde van a salir? De una economía que crece. ¿Cómo hacemos que la economía crece? Tenemos que desburocratizar, tenemos que generar empleo a través de la industrialización, para lo cual necesitamos financiar a largo plazo a las empresas. O sea, no hay una bala de plata. Ahí está la gran fortaleza de la política pública, Rodolfo, que la verdad que Paraguay tiene una gran oportunidad, porque como viene corriendo desde atrás la carrera del desarrollo, hoy puede mirar con una manera privilegiada qué es lo que ha funcionado y qué es lo que ha fracasado en gran parte de los países del mundo. Y obviamente no hay receta, no es que vamos a copiar lo que hay en otro país, pero sí adaptar los condimentos que han ayudado a que algunos países puedan progresar. Hoy tenemos una gran oportunidad, una población joven, un país que tiene sólidos fundamentos macroeconómicos y estamos también en un entorno económico regional también bastante complejo, lo que le está pasando a la Argentina, a Chile, a Colombia, a Perú, Bolivia y también la octava economía más grande del mundo, que es el Brasil, presentan todo una oportunidad para que el Paraguay tenga los próximos 5 años los mejores 5 años de su historia. ¿Cómo solucionamos la deserción que existe dentro de la educación? ¿Es alto el índice de deserción? Es altísimo. Y la explicación es la siguiente, Rodolfo. El niño que no se alimenta bien en los primeros 1000 días, no se desarrolla biológicamente de una manera apropiada. El niño que entra al sistema escolar público en el primer grado, que no tuvo la capacidad de estimular, va a aprender a leer, pero muy probablemente no va a entender lo que lee. Entonces es el analfabeto funcional. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que combatir. ¿Cómo combatimos? La alimentación, por eso la merienda y el almuerzo escolar es fundamental. El niño tiene que ingresar al sistema escolar público lo más temprano posible para que pueda tener ese desarrollo cognitivo, ese desarrollo biológico que le va a permitir el día de mañana, cuando llegue a los 13, 14 años, poder absorber el conocimiento. Del mismo modo, necesitamos tener docentes que estén motivados, para lo cual ese docente tiene que estar bien remunerado. Ese docente tiene que estimularle académicamente a ese niño dentro del aula, para lo cual ese docente tiene que tener también las herramientas pedagógicas, pero también tener una situación económica tranquila, porque no puede ser que llegue el 15 o el 20 de cada mes y ya no sabe qué le va a dar de comer a sus hijos cuando llega la noche. ¿Cómo hacemos para que mejore la remuneración de los docentes? Bueno, lo inicié en el año 2016 como ministro de Hacienda, después de unos 15 años que tenía vigencia una ley que establecía el salario mínimo de los docentes. Me parecía ya totalmente inaceptable que no se aplique y establecimos un cronograma de 5 años para llegar al mínimo que habíamos definido hace ya 5 años, ¿verdad? Obviamente esto tenemos que volver a ajustarlo. Se venía haciendo ajustes de cerca del 16% a esta altura. Yo creo que se han ajustado ya cerca del 80% de los salarios, pero todavía falta para poder llegar a ese salario mínimo docente que le va a permitir tener una remuneración acorde a la responsabilidad que tienen. Es importantísimo el equipo, presidente, que formes, tu gabinete, tus ministros, presidente, entes, viceministros, etcétera. ¿Cuál va a ser el parámetro que va a tomar el número 1 del Ejecutivo, el presidente de la República, para nombrar su equipo? Vos sabés que yo pienso mucho en qué vamos a hacer, ¿verdad? Y menos en quién lo va a hacer, ¿verdad? Porque el capital humano es importantísimo, presidente. La lógica de la persona que piensa en la siguiente generación y no en la siguiente elección. Entonces nosotros tenemos que pensar cuál es la visión que nosotros tenemos de largo plazo para la política pública que tiene que traspasar a un gobierno. Y quien vaya a implementar esa agenda puede ser una persona o van a ser varias personas a lo largo de una administración. Lo que yo te puedo garantizar es que la agenda del Paraguay no va a depender de un ministro. La agenda del Paraguay va a depender de las instituciones públicas que tienen una visión y un rol que sobrepasa a una administración pública. Ahora, ¿cuál es el perfil
porque es importante también identificar cuál es el perfil que yo quiero para aquellos que me van a acompañar en la ejecución de estos planes. Me imagino personas con conocimiento técnico en cada una de las áreas de competencia. Es fundamental entender la base de la política pública, sea esta en educación, en salud, en infraestructura, en economía, fundamental, industria y comercio. Pero también tiene que ser una persona que tenga la experiencia práctica, que tenga el conocimiento de la calle, que tenga ese juego de cintura para saber, primero, la sensibilidad de aquel que sufre la falta de educación, la falta de empleo, la falta de acceso a un sistema de salud, pero también que tenga las herramientas de poder implementar estos planes. Así que son personas con experiencia práctica, con calle, lo podemos llamar políticos, pueden ser políticos, pero tienen que tener conocimiento técnico en cada una de las áreas de competencia del Estado. Es una incógnita muy grande quienes van a ser parte de tu gabinete. Realmente cuando anunciamos que estarías presente en este programa, se llenaron de mensajes. Hay una incógnita. ¿Quién? ¿Podemos adelantar? No, yo creo que, mira, te soy honesto, hoy no hay un gabinete definido, hay algunas personas que están colaborando conmigo en algunas áreas que son fundamentales. Todos saben que Lea Jiménez, quien fue viceministra el tiempo que yo fui ministro, después cuando yo renuncié quedó ella al frente del Ministerio de Hacienda, es una cercana colaboradora, hizo un gran trabajo, casi por solo 80 votos no ingresó al Senado de la Nación, pero hizo una campaña maravillosa, tiene un gran conocimiento del funcionamiento del Estado y ha recorrido a lo largo de este año y medio, ha recorrido el Paraguay, cada uno de los rincones conoce de una manera muy profunda las necesidades del Paraguay y sabe cómo resolver, así que es una persona que me va a acompañar muy de cerca. Hoy está en el equipo de transición. Lo mismo José Alberto Alderete, fue el jefe de campaña tanto en la candidatura de la lista 2 de Horacio Cartes como presidente del partido y yo como precandidato a presidente, y luego ya como jefe de campaña del partido con la lista 1, y realmente con una trayectoria impecable, 3 presidentes electos de la mano de él como jefe de campaña y también con mucha experiencia en el campo político. Así que estas dos personas son las que hoy están de alguna manera siendo el canal de contacto con el gobierno. Somos muy respetuosos, todavía falta el proceso de proclamación, el juzgamiento prácticamente está terminado, Rodolfo, pero queremos esperar al 9 de junio, que es la fecha que ha establecido el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y probablemente en las semanas posteriores a junio vamos a estar dando a conocer las personas que ya van a estar siendo designadas en cada uno de los cargos. El Partido Colorado consiguió mayoría en diputados y en senadores. Sí. Ahora se habla que supuestamente Fuerza Republicana va a ir por cuerda separada, tanto en diputados como en senadores. Presidente de la Cámara de Diputados, 7 años presidente del Partido Colorado, realmente una experiencia, una trayectoria impecable y una buena persona, más que todo aparte de todos los pergaminos de reconocimiento político, es una buena persona y no hay político en el Paraguay de ningún partido y ni qué decir del Partido Colorado que no se sienta cómodo conversando con él. Puede que no siempre se van a poner de acuerdo, una persona de posiciones muy firmes también, pero claramente una persona que apuesta siempre al diálogo. Así que para mí es una garantía, estoy convencido de que vamos a tener un gran diálogo con el Parlamento. Es un gran desafío lo que hemos recibido por parte de la ciudadanía, mayoría en ambas cámaras del Congreso. Y obviamente en esa mayoría tenemos que reconocer que hay diferentes liderazgos y hay que valorar estos liderazgos. Creo que la idea de poder juntarnos y entre todos poder elegir a quién va a ser presidente de la Cámara de Diputados o senadores no tiene que significar el éxito de una persona y el fracaso de otra, simplemente tiene que ser la posibilidad de negociar los espacios los próximos 5 años. A unos le va a tocar este año, a otros le tocará el próximo año. Están las vicepresidencias, están las comisiones, están los representantes en los extrapoderes. También vos sabés que en este periodo constitucional no va a haber más parlasurianos. Son legisladores que van a ser designados para el Parlasur, así que también por ese lado son espacios que
que se van a estar conversando. Creo que hay espacios para todos y esto nos va a permitir tener un muy buen diálogo para que todos se sientan parte, porque finalmente el político quiere conquistar el poder y desde el poder servir a su comunidad. Creo que en ese sentido las aspiraciones de todos tienen que ser escuchadas y tratar de acomodar. Yo le decía a los senadores y diputados en estos días que si no habían visto, que vean una película que se llama Una mente brillante. Una mente brillante. Que cuenta la historia de John Nash. John Nash fue premio Nobel de Economía y él desarrolló la teoría de juego, que es la base de las negociaciones, ¿verdad? Y esta teoría explica que hay siempre un resultado en una negociación que es donde todas las partes salen ganando. Y bueno, tenemos que encontrar a través de una negociación cuál es la mejor estrategia para que todos se sientan parte de este proceso de designación de cargos. Te escuché decir, presidente, que elegirías dentro de Honor Colorado a la gente de tu gabinete, en mayoría por lo menos. No obstante, te quiero hacer una pregunta, pero te pediría que me contestes después de la pausa. Y la pregunta es, Arnoldo Vince, siendo de Fuerza Republicana, ¿integraría el gabinete de Santiago Peña? Después de la pausa nos contesta el presidente electo. Ya venimos. Seguimos en conflictos hoy con la presencia del presidente electo Santiago Peña, quien asumirá el próximo 15 de agosto. Le preguntamos antes de la pausa si Arnoldo Vince, quien articuló y coordinó y estuvo muy presente y cerca de Santiago Peña durante toda la campaña proselitista a las elecciones del pasado 30 de abril, sería parte de su gabinete. Nos contesta nuestro invitado, presidente. Con Arnoldo nos debemos una conversación, no te puedo decir hoy, Rodolfo, quedamos en juntarnos en los próximos días. Yo le tengo mucha gratitud y mucho afecto, desarrollé afecto por él. Creo que se ha comportado más allá que un caballero, ¿verdad? Porque él podría simplemente haber dicho, bueno, voy a acompañar, es lo que corresponde, eso hace un caballero, pero yo creo que él fue más allá del deber, ¿verdad? Y en ese sentido le tengo una enorme gratitud. Le conocí a su señora, le conocí a sus hijos. Realmente es una persona muy, pero muy buena y muy comprometida con el país, una persona que realmente quiere seguir colaborando y sirviendo al país. Pero no estamos hoy, yo no estoy en condiciones de decir dónde él podría estar. Pero claramente él tiene todas las oportunidades para ¿Formaría parte del gabinete? Él podría trabajar, no sé si en el gabinete, ¿verdad? No sé si en el gabinete, pero sí podría trabajar, ¿verdad? Creo que se ha hecho merecedor, es un mérito de él, ha hecho un gran trabajo. Yo no tengo ninguna duda que si pudimos conseguir este gran resultado fue en parte importante por el trabajo de unidad que hicimos, lo que él representó. Y esto tiene enormes ramificaciones, ¿verdad? La primera reunión que tuvimos nosotros con los gobernadores que fueron electos por Fuerza Republicana, el temor era que después de una interna tan cruel, tan fuerte, y donde el oficialismo fue realmente muy hostil con la disidencia que éramos nosotros, que nosotros eligiéramos apoyar a algunos candidatos en detrimento de otros, ¿verdad? Entonces ellos nos plantearon que sea sobre la candidatura presidencial y la candidatura de los gobernadores y no preocuparnos por los candidatos a senadores y diputados o juntas departamentales. Y lo hicimos así. Y Arnoldo fue clave en ese sentido, ¿verdad? Porque Arnoldo jamás trató de inclinar la balanza por un candidato al Senado o otro candidato a diputado. Él se fue a pedir votos para Santiago Peña y Pedro Aleana y se fue a pedir votos por los 17 candidatos a gobernadores del Partido Colorado. Y creo que eso fue un apoyo muy importante. El comentario de todos, ¿verdad? Era cómo él estaba realmente motivado, cómo él estaba convencido de esta lucha. Mira, te puedo contar cientos de historias, Rodolfo. Recorrimos el Paraguay, se fue a todos los actos y en todos los actos él habló, ¿verdad? Y esto parece un tema menor, pero 5 años atrás, yo estaba en el lugar de Arnoldo. Así es. Pero a mí no me invitaban a todos los actos y nunca me permitieron hablar. Ni una vez. O sea que
Honor Entonces, Colorado le dio protagonismo a Fuerza Republicana. Sí, yo le di protagonismo a Arnoldo, porque también para mí era como sacarme un trago amargo que yo había vivido 5 años atrás. Yo quería trabajar. De hecho, me senté en la mesa, ¿verdad? Sí, y eso es nadie verdad. me podía quitar. Eso era mío. Yo me fui y pedí para sentarme en la mesa. Pero claramente yo había sentido que el partido no se unió 5 años atrás. Yo había sentido que había celos, había envidia, había mezquindades, ¿verdad? Y así no se puede construir. Entonces nosotros con Arnoldo hicimos realmente una unidad verdadera. Él por su lado puso muchísimo y yo por mi lado también puse todo lo que podía sin ningún tipo de restricciones. Y yo creo que el resultado está a la vista. 2 personas que yo me identifico una persona de buen corazón, no tengo ni odio ni rencor, y yo encontré lo mismo en Arnoldo. Y yo creo que es un lindo ejemplo para futuras generaciones, hombres y mujeres que vendrán después que nosotros, y que puedan ver como un buen ejemplo que es importante sentarse, despojarse de cualquier tema personal y trabajar por una causa común en equipo. Yo tengo que decir que no recuerdo algún presidente electo antes de ser electo. Están en todos los canales, en todos los programas, se van a todas las entrevistas, pero una vez electo el presidente de la República, ya empieza con no atender el celular y ya es una persona a puertas cerradas. Yo tengo que decir que hasta hoy por lo menos Santiago Peña es un presidente electo con puertas abiertas a la prensa. Eso es muy importante para la comunicación que un mandatario pueda tener con el pueblo. Utilizarnos a nosotros, a los canales de televisión, a los diarios, a las emisoras de radio, etcétera. ¿Va a ser Santiago Peña un presidente de puertas abiertas? La idea es esa, Rodolfo. Vos sabés que hace una década más o menos, un poco más de 10 años, cuando asumí por primera vez el cargo ya de responsabilidad en la dirección de una entidad del Estado, como lo fue el Banco Central del Paraguay, yo decía dentro mío, no es suficiente ser una persona idónea, no es suficiente ser una persona honesta, son requisitos fundamentales e indispensables, Claro. pero aparte hay que ser un buen comunicador. Y yo no era un buen comunicador, yo tenía pánico, ¿verdad? Me costaba muchísimo. No se nota que hayas tenido pánico. No, no crea, pero en la práctica, pero le di la importancia a la comunicación, le di la importancia a interactuar con los medios de comunicación. Muchas veces nos enojamos por la crítica, muchas veces no entendemos la crítica, muchas veces nos enojamos con el medio de comunicación y muchas veces nos enojamos con el periodista. Pero en realidad a quien le estamos hablando no es al periodista, le estamos hablando a la gente que está en su casa. Absolutamente. A ellos, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de poder interactuar, en realidad yo no tengo que convencerte a vos, yo tengo que responder tus preguntas, pero tengo que tratar de transmitir a la audiencia que está atrás de cámara. Y yo creo que cuando uno no va a un programa, cuando uno no responde a un periodista, y muchas veces le está faltando respeto no al periodista o al medio, sino a la audiencia que nos quiere escuchar. Así mismo, así mismo. Presidente, algo neurálgico el tema de la salud, los medicamentos y la deuda que hoy día tiene el Estado paraguayo con los proveedores, con las farmacéuticas. ¿Cómo subsanamos eso? A ver, el problema tiene varias ramificaciones, vamos por partes. Tenemos un problema fiscal, financiero, sabemos que hay atrasos, no sabemos cuál es el tamaño de esos atrasos. ¿Qué significan los atrasos? El Estado contrató con proveedores del Estado, estos proveedores le entregaron bienes y servicios al Estado, pero no están cobrando. No están cobrando y ellos a su vez no le pueden pagar a sus proveedores. O se fueron y sacaron un crédito del banco, pagando una tasa de interés que puede ser 2 o 3 veces la tasa de interés que paga el Estado paraguayo cuando se endeuda. Entonces no tiene ninguna lógica, ni económica ni financiera, mantener esos atrasos. Necesitamos identificar cuánto es el monto de los atrasos, no solamente en salud, sino también en obras públicas, y tenemos que saldar esa deuda, porque si no se generan intereses o intereses y esto se vuelve una bola de nieve sobre el Estado y se corta la cadena de pago dentro de la economía. Resuelto eso, nosotros necesitamos hacer que el sistema de salud funcione de una manera más eficiente. ¿Cómo? Integrándolo
con las diferentes instituciones del Estado que trabajan en materia de salud pública. El Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud tienen el marco jurídico que le permiten trabajar juntos. En la pandemia trabajaron. Si vos estabas asegurado por IPS, te podías atender en cualquier centro de salud, pero si vos no estabas asegurado en IPS, también te podías atender en IPS. IPS le pasaba la cuenta al Ministerio de Salud. Terminó la pandemia y eso desapareció. Necesitamos volver a hacer. Tenemos cientos de casos prácticamente en toda la ciudad del Paraguay, donde en la misma cuadra funciona una unidad del Ministerio de Salud y una unidad del IPS. En algunas tenés atención 24 horas, en otras podés tener solamente 6 horas al día. Entonces, ¿cómo vos le explicás al ciudadano eso? Claro. El ciudadano necesita atención médica y si no le podés pagar el 100% del salario al médico para que esté las 24 horas, pues que pague la atención que le presta esa noche que se va un paciente que no es del seguro de IPS. Entonces, creo que tenemos la determinación, porque el conocimiento ya existe dentro del Ministerio de Salud. Hay personas de una altísima reputación y conocimiento y formación en materia de política sanitaria. Lo que necesitamos es la determinación de avanzar, hacer el sistema más eficiente, pero también sabemos que tenemos que invertir más en el sistema de salud. La inversión que estamos haciendo en salud, en educación y en seguridad no es suficiente para las necesidades que hoy tenemos. Hablabas en un programa anterior, en Implacable, cuando estuviste hace 3 meses aproximadamente, de circunstancias urgentes y de circunstancias importantes. ¿Cuáles son las urgentes que desarrollarás en tus 100 días de gobierno, en los primeros 100 días? Mira, acá tenemos varias cosas que no queremos esperar los 100 días de gobierno. Nosotros queremos empezar ya hoy. Proyectos de ley que están en el Parlamento, queremos acelerar su aprobación. Hay otros proyectos que estamos trabajando que también queremos que sean tratados antes del 15 de agosto. Eso nos va a ayudar muchísimo, porque nos quedan, en la Constitución está establecido estos 3 meses y medio de transición entre las elecciones y hasta el juramento. Entonces nosotros queremos utilizarlo con mucha sabiduría este periodo de tiempo. También queremos usar este tiempo para elaborar el presupuesto. La dinámica electoral hace que el gobierno se inicia el 15 de agosto y 2 semanas después tiene que presentar el presupuesto. Entonces, por lo general, los gobiernos no presentan su presupuesto, un presupuesto que hizo un gobierno de salida. Y ese presupuesto es el que te dicta el tipo de políticas que vos vas a implementar los siguientes año y medio prácticamente. Nosotros queremos cambiar eso. Ya en el presupuesto que vamos a presentar el 1 de septiembre queremos contarle al Congreso qué es lo que queremos hacer los próximos 5 años de manera presupuestaria. Y esto también va a ser contarle a la comunidad internacional, calificados de riesgo, qué es lo que nosotros queremos hacer en materia de endeudamiento, déficit fiscal, inversión en infraestructura y por supuesto también una política tributaria donde no vamos a aumentar impuestos, pero sí queremos aumentar la recaudación a través de la generación de empleo y el dinamismo económico. El otro tema que para mí va a ser fundamental, Rodolfo, es la generación de empleo. Prometiste 500.000 puestos de trabajo. Al menos 500.000 empleos. Y estos van a venir de la mano de la instalación de nuevas industrias, de la construcción de vivienda. Uno de nuestros programas emblemas va a ser la construcción masiva de viviendas, de primera vivienda, a través del acceso al crédito rápido, a tasas competitivas, que le permita a aquella familia que hoy está pagando, ¿verdad?, un alquiler de 800.000, 900.000, 1 millón de guaraníes, que ese mismo monto pueda pagar para poder comprar su propia casa y de esa manera pueda generar su capital, pueda tener la seguridad también y por supuesto ese que sea el mecanismo de ahorro también para su familia. Cuando hablamos de proyectos de ley que están en curso, ¿cuáles son? Mira, en el Congreso tenés el proyecto de la ley del servicio civil. Esta es una reforma muy importante, o sea que la ley del funcionariado público prácticamente está sin poder aplicarse, todas las instituciones la declararon inconstitucional
Se trabajó por mucho tiempo en una reforma del servicio civil sin que esto signifique un perjuicio para los funcionarios públicos que están dentro del sistema, sino que sean reglas para los que vayan a ingresar en el futuro a la administración pública. Esa es una ley que yo creo que va a ser fundamental, hay que revisar, están trabajando ahora en hacer algunos ajustes a ese proyecto que ya está en el Parlamento, pero la idea es que se pueda aprobar lo más rápido posible. Hay otras leyes que están en discusión todavía a nivel de gabinete que se quieren volver a presentar. La creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión, que es la que busca controlar el ahorro de los jubilados, que hoy lastimosamente nadie controla, para que se pueda asegurar que esos recursos estén ahí y no se malgasten. También una ley de apoyo a las pequeñas y medianas empresas que también se está trabajando. Creemos que estas leyes van a darle un gran impulso a la economía en los próximos meses. Y después depende mucho de la gestión, Rodolfo. Tenemos cambios de leyes que ya la habíamos dejado hace un tiempo atrás, la reforma del Banco Nacional de Fomento, la incorporación del Fondo Ganadero dentro del Banco Nacional de Fomento y la posibilidad de salir a financiar a pequeñas y medianas empresas, industrias a largo plazo, para que éstas puedan generar empleos de calidad para los paraguayos y las paraguayas. Le escuché decir al expresidente Cartes que Mario Abdo Benítez prácticamente se puso de acuerdo con la embajada americana para lastimarlo, para perjudicarlo. Y posteriormente te escuché decir que, por ejemplo, CEPRELAD fue utilizado como garrote en contra del Partido Colorado. ¿Seguís pensando igual? Bueno, lo sentí en la piel misma, ¿verdad? Vos sabés que desde la CEPRELAD se me incluyó a mí sin ninguna razón, ¿verdad? Simplemente para publicar los salarios que yo estaba recibiendo en una institución privada, que estaba resguardado por el deber que tienen las instituciones públicas de no publicar esa información. De hecho, presenté una demanda sobre ese tema. Así que creo que se han cometido varios atropellos a lo largo de estos años y creo que la CEPRELAD ha sido una de esas instituciones que se ha prestado lastimosamente que el brazo político del gobierno utilizó para atacar durante lo que fue el proceso electoral del 2022. También le escuché decir al expresidente Cartes que no tiene rencor ni revanchismo. ¿El presidente electo Santiago Peña entra con sed de revanchismo o entra con la banderita blanca? Sin odio ni rencor. No se puede construir con el odio y el rencor, Rodolfo. Realmente es tanto lo que quiero hacer por el Paraguay y los paraguayos, son tantas las cosas que quiero mejorar, es tan mi determinación de eliminar la pobreza, que haya un crecimiento económico inclusivo, insertar a Paraguay en el mundo como objetivo de mediano y largo plazo, que no puedo malgastar mi tiempo en peleas estériles. Lastimosamente, en los últimos años hemos vivido una inestabilidad política tremenda y eso perjudica muchísimo. O sea, es que la economía se mueve en base a la confianza. Si nosotros queremos que se genere empleo, para esa generación de empleo hay un empresario que tiene que endeudarse, un empresario que tiene que invertir, un empresario que tiene que arriesgarse, y no se va a arriesgar si hay un ambiente de inestabilidad política y económica. Nosotros necesitamos paz, tranquilidad, y es lo que vamos a hacer los próximos años para que estos sean los mejores años del Paraguay. Tenemos que ir a una segunda pausa y quiero hacer el mismo ejercicio. Formularte una pregunta y que me contestes después de la pausa. Hablaste con Nicolás Maduro, actual presidente de Venezuela. Nos cuenta el presidente electo, ¿qué le dijo Nicolás Maduro? ¿Qué hará Paraguay con Venezuela? ¿Restableceremos las relaciones? Pausa y venimos. Seguimos en conflictos con la presencia del presidente electo Santiago Peña. ¿Qué le preguntamos antes de la pausa? Conversó telefónicamente con Maduro. ¿Qué pasará con las relaciones de Paraguay y Venezuela? Presidente. Yo venía hablando ya hace varias semanas, ¿verdad?, sobre un proceso de integración del Paraguay. El Paraguay tiene que no solamente integrarse, sino que ser un líder en la región, que tenemos todas las condiciones, que tenemos que dejar de ser esa isla rodeada de tierra que describía Augusto Roa Bastos y animarnos con personalidad, con autoridad, salir a hablar de los temas que son realmente de preocupación a nivel mundial. Y en ese proceso obviamente nosotros no podemos estar aislados, ¿verdad? Paraguay decide
romper relaciones con Venezuela después de esas elecciones tan cuestionadas, el intento de que Juan Guaidó ejerza la presidencia como presidente de la Asamblea Nacional. Lastimosamente, ese proceso que apoyamos y acompañamos no prosperó. Y todas las naciones han reconocido ya, inclusive Estados Unidos, en conversación ya con el gobierno de Nicolás Maduro, así que mal podríamos nosotros mantenernos en esa posición de aislarnos del resto de la región, para lo cual yo dije que mi decisión era de retomar las relaciones con Venezuela, con el pueblo de Venezuela, y ser una voz también para ellos en la defensa de los derechos humanos, en el pedir elecciones limpias y transparentes, lo mismo que pedimos para Cuba, lo mismo que pedimos para Nicaragua en nuestra región. Así que eso obviamente una posición abierta y que se publicó. Me imagino que le habrá llamado la atención al presidente Nicolás Maduro. Me llamó el día lunes, al día siguiente de las elecciones. Conversamos, fue una conversación de unos casi 10 minutos. Él me habló, me dijo: mira, Santiago, yo le tengo mucho cariño al Paraguay. He ido en varias oportunidades y bueno, a mí me encantaría que podamos retomar el diálogo entre nuestros países. Yo le dije, presidente, que es mi decisión de hacerlo de esa manera y que en los diferentes foros tenemos que ser capaces de sentarnos y escucharnos todos y respetarnos todos y de una manera respetuosa poder intercambiar nuestras opiniones y cómo nos acercamos con nuestra región, pero también cómo levantamos una voz en la defensa de los derechos humanos, de la democracia, que son principios y valores que para nosotros en Paraguay son innegociables. Así que la verdad que me fue muy bien, de la misma manera que hablé con el presidente de Chile, Gabriel Boric, ¿verdad? Y con el Alberto Fernández de la Argentina, que obviamente uno puede pensar que están un poco más inclinados hacia la izquierda, pero de esto lo miro sin ningún sesgo ideológico. Yo no me identifico ni con la derecha ni con la izquierda, yo me identifico con un país que quiere progresar y quiere que los paraguayos estén mejor. Hay una deuda de Paraguay con PDVSA, ¿verdad? Sí. ¿No hablaste de ese tema con Nicolás Maduro? No hablamos, lo conozco muy bien porque me fui varias veces a Caracas a tratar de resolverlo el tiempo que fui ministro de Hacienda. No pudimos llegar a ningún entendimiento. ¿Cuánto le debe Paraguay a PDVSA? Y son alrededor de 250 millones de dólares. Nosotros habíamos dejado ese dinero en la caja, en la cuenta, prácticamente eso, para que se pueda resolver. Pero esto está hoy en un litigio arbitral en la Cámara de Comercio de París y a resultas de eso. Y la cuestión es que Paraguay alega, en base al Tratado de Caracas que se firmó en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, que esa deuda se puede pagar en 15 años a una tasa del 2% o en su defecto se puede pagar al contado con una tasa de descuento que sería un monto mucho menor. Y bueno, Venezuela dice que no, que ese proceso nunca se formalizó, nunca se protocolizó, entonces que esa deuda realmente es una deuda que se tiene que pagar y obviamente ya sumarle interés. Y bueno, y llevamos eso, que la ley establecía que en caso que no nos pongamos de acuerdo, que haya un proceso arbitral para que se pueda discutir y se resuelva. Bueno, estamos esperando eso, ¿verdad? Si puede resolverse, bienvenido, y si no, haremos lo que la justicia establezca. Le escuchamos decir al embajador de los Estados Unidos varias veces que Paraguay es un socio estratégico, teniendo en cuenta que el actual presidente de la Asociación Nacional Republicana, el expresidente Cartes, tiene alguna circunstancia que por lo menos dice la embajada americana, ¿verdad?, de retirarle las visas y la OFAC y todo lo que ya se sabe. ¿Eso podría perturbar en cierta forma la relación de Paraguay y Estados Unidos? Para nada. La relación de Paraguay con Estados Unidos es una relación histórica y siempre ha sido muy buena y no va a cambiar absolutamente. El gobierno americano hizo acusaciones, el presidente Cartes ha negado esas acusaciones y ha establecido todos los mecanismos para poder defenderse. Así que él está llevando adelante esto con sus abogados, no tiene nada que ver con la República del Paraguay ni con el Partido Colorado. Así que en ese sentido estamos convencidos de que tendremos una muy buena relación con Estados Unidos y con todos los países con los que queremos tener buenas relaciones. Mario Abdo decidió trasladar la sede de la embajada paraguaya en la ciudad de Tel Aviv. ¿Eso va a quedar así o van a cambiar las cosas con este gobierno? La embajada tiene que volver al lugar donde siempre debió estar, que es la ciudad de Jerusalén. A Jerusalén. Sí. O sea, eso está decidido. Está decidido. Vuelve a Jerusalén. Vuelve a Jerusalén. ¿Cuál es la relación con Lula da Silva?
actual presidente de Brasil. Hablé con él por teléfono al día siguiente también de las elecciones, una conversación muy buena, realmente una persona que le quiere muchísimo al Paraguay, que ha demostrado que le quiere al Paraguay, así que para mí es un enorme optimismo. Presidente por tercera vez en su país, la octava economía más grande del mundo, nuestro principal socio comercial, nuestro socio en Itaipú, así que tengo una mochila cargada de esperanzas y proyectos para poder conversar con él lo más rápido posible. Estamos tratando de acordar una agenda, pero la idea es poder estar en Brasilia con él los próximos días. Hacer un poquito un repaso de algunos ítems, ejes, ¿verdad? Y entramos ahora en lo que es seguridad. Te escuché decir, presidente, que fortalecerías a los linces. ¿Eso es así? Es así. O sea, Rodolfo, en el periodo que estuvimos en el gobierno 2013 al 2018, sí, hicimos grandes cambios y tratamos de incorporar lo más rápido posible toda la experiencia, el conocimiento que se había acumulado en la región en estos flagelos, ¿verdad? La inseguridad es un flagelo que golpea a todas las ciudades latinoamericanas. Y encontramos la experiencia que había tenido Panamá de mucho éxito y bueno, replicamos el modelo y ahí nacen los linces, que fue un éxito. ¿Eso fue en el rotundo. gobierno del presidente Cartes? Fue en el gobierno del presidente Cartes. Fue un rotundo éxito, realmente cambió de una manera tremenda el control de las calles y la seguridad que le dio a la ciudadanía. Lastimosamente ese éxito también fue utilizado durante el gobierno siguiente, el gobierno actual de Mario Abdo, como una vendetta política, ¿verdad? Y se aplacó, se trató de hasta desmoralizar a las fuerzas del Grupo Lince y eso claramente afectó en el desempeño de la Policía Nacional. La idea es volver a jerarquizar, darle el protagonismo que se merece. La Policía Nacional, toda la policía, pero también entendiendo que este grupo especial, el del Grupo Lince, tiene una respuesta rápida en los núcleos urbanos, entonces tenemos que fortalecer. La idea es triplicar la dotación del Grupo Lince y por supuesto también el equipamiento que ellos tienen que tener. Hay una circunstancia, presidente, que la policía le aprende a un motochorro, por ejemplo, interfiere la fiscalía, comunica al Poder Judicial y en 72 horas está de nuevo en la calle. Sí. Si bien el Poder Ejecutivo tiene una autonomía de manejar las fuerzas públicas y es otro universo la Fiscalía y otro universo el Poder Judicial, otro poder del Estado, ¿cómo trabajará en forma concatenada para que la seguridad pueda ser hegemónica? Y tenemos que trabajar en coordinación, o sea, el Estado requiere de estos pesos y contrapesos, Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Y en ese sentido estoy muy optimista del trabajo que podemos hacer con el Ministerio Público, el nuevo fiscal y también con la Corte Suprema, con todos los ministros, ¿verdad? Te soy muy honesto, todavía no he conversado con ellos, ni con los ministros del Poder Judicial, ni tampoco con el fiscal general del Estado. Pero ¿Le conoces al doctor Emiliano Rolón? Sí, lo conozco, ya nos hemos conocido, pero yo no he hablado con él después de haber sido electo, ¿verdad? Y claramente vamos a tener que trabajar en coordinación, por supuesto, darle también los recursos presupuestarios que son necesarios para el buen funcionamiento del Ministerio Público, lo mismo en el Poder Judicial, el poder seguir aumentando la cobertura de juzgados a nivel nacional. O sea, hay todavía unas necesidades enormes de seguir mejorando la cobertura, ¿verdad?, en cantidad y en calidad. Así que en ese sentido también el compromiso desde el Poder Ejecutivo de designar a las mejores personas que sean los representantes del Poder Ejecutivo, tanto en el Consejo de la Magistratura, encargado de la designación de fiscales, jueces y ministros, como también del jurado de enjuiciamiento, que es el encargado de evaluar el desempeño y en caso de encontrarse las razones de su destitución, que sean sancionados los jueces y fiscales que no cumplen la labor que tienen que hacer. Hablaste de categorizar los salarios de los docentes. Sí. ¿Y de los policías? También, por supuesto. Y de los médicos. Y de los médicos, exactamente. Totalmente. Porque o sea, parte de mejorar un sistema de salud es también pagar buenos salarios. También entender que nosotros no podemos pretender que un médico esté 24 horas de guardia y pueda prestar un servicio de calidad. Muchas veces las largas jornadas también afectan a la capacidad que tienen los médicos de poder atender. Nuestro personal de blanco, las enfermeras, hoy un saludo muy grande para todos los licenciados en enfermería. El Día Internacional
de las enfermeras, así que un saludo grande para todos los enfermeros y enfermeras que muchas veces hacen el trabajo de los médicos. Es impresionante, ¿verdad? En la pandemia realmente hicieron un trabajo maravilloso, así que tenemos que asegurarnos que tengan realmente la remuneración acorde para poder desempeñar tan alta responsabilidad. Estamos llegando a la finalización del programa. Yo quiero agradecerte mucho, presidente electo Santiago Peña, que hayas estado con nosotros. Me va a invitar como presidente ya juramentado. Por supuesto, claro que sí. Vamos a preguntarle a Marlucia a ver si nos invita. Así va a ser. Pero yo quiero dejar este minutito y medio, estos 2 minutos, para que el presidente electo Santiago Peña se refiera a toda la teleaudiencia, grande, importante realmente, de Conflictos. Y quiero decirle y pedirle que se refiera a las personas que le han votado y a esas personas que no le han votado también, que tienen sueños, que tienen esperanza, que quieren tener su heladera llena, que quieren seguridad, que quieren una oportunidad de trabajo. Suyo el micrófono, presidente. Muchas gracias, Rodolfo. Aquellos que me votaron, aquellos que fueron el 30 de abril y eligieron al candidato de la lista 1, les agradezco. Les agradezco de corazón de haber creído. Les agradezco que me escucharon a lo largo de estos meses cuando recibía ataques, críticas y yo respondía con proyectos, con propuestas, del saber que el Paraguay no se construye ni con odio ni con ataques, sino con políticas públicas que permitan que niños, jóvenes y adultos puedan tener una mejor calidad de vida. Aquellos que lastimosamente no pude convencer, les pido disculpas de no haber llegado a todos, de no haber tenido la capacidad de poder rebatir muchas de las mentiras que se dicen en una campaña política, de muchos de los ataques y de las infamias de las cuales los políticos muchas veces somos víctimas. Y decirles que voy a trabajar incansablemente, que pude haber ganado con el 43% de los votos el domingo 30 de abril, pero jamás podré gobernar con el 57% de los paraguayos en contra mío. Que saldré a trabajar al servicio de los 7,5 millones de paraguayos y esperando que los próximos años nos permitan encontrarnos a todos los paraguayos juntos. Algunos estaremos en un cargo electivo, otros estarán en la función pública, pero todos los paraguayos tenemos la responsabilidad de construir un país mejor. Los países progresan no cuando llega un iluminado, no cuando llega una persona con virtudes y sin defectos. El Paraguay va a progresar y una sociedad va a progresar cuando la sociedad en su conjunto avanza hacia un camino de progreso, desarrollo e igualdad que permite mejorar la calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, y con el permiso de la teleaudiencia quiero enviarle un gran abrazo a Gonzalo, el hijo del presidente electo, que mañana empieza una vida nueva. ¿Se casa mañana, Gonzalo? Gonzalo se casa. A los 26 años va a formar una familia con una mujer maravillosa, una señorita fantástica, Serenela Argaña. Es una hija más para mí. Realmente he ganado, no voy a perder un hijo, estoy ganando una hija más, así que realmente una bendición. Mañana van a unir sus vidas en matrimonio religioso y también desearle todo lo mejor a ellos, que sea una vida de prosperidad, una vida de mucho amor, de tolerancia. Vos sabes, así como yo, vos también tenés muchos años de casado y el matrimonio es realmente un gran emprendimiento que genera gran satisfacción, pero requiere un enorme esfuerzo de parte de las dos personas que forman la familia. Por supuesto los hijos, ¿verdad? Pero sí, un saludo grande para ellos y para todos los jóvenes que están pensando también en tomar esta decisión. Yo tomé la decisión a los 18 años, ya de 25 años de casado. Gracias, presidente. Tu éxito será el del Paraguay y el del pueblo, de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo, y un saludo grande para toda la audiencia. Así cerramos el programa Conflictos. Gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo viernes nos volveremos a encontrar aquí desde el set de C9N. Buen fin de semana. Chao.